La infancia de los 7 a los 12 años. Los 7 años, que coinciden con el principio de la escolaridad de un niño, señala un giro decisivo en el desarrollo mental y también en otros aspectos tan complejos de la vida psíquica, tanto si se trata de la inteligencia o de la vida afectiva. Los progresos que se van a dar respecto a su conducta y la socialización son variados. Si observamos distintas clases en entornos educativos, desde luego que tengan un rol activo donde se da la libertad al niño de hablar, trabajar individualmente, en grupo o incluso poder hablar mientras trabaja, podemos cerciorarnos que en niños pequeños existe una interacción, hablan, pero no sabemos si entre ellos se escuchan. Están agrupados en equipos, pero tampoco sabemos si están ayudándose. Y cuando observamos a niños más grandes, vemos un doble progreso, concentración individual y una posterior colaboración efectiva con los demás. En realidad, son tan solidarios que resulta difícil distinguir en una primera observación si porque el niño sea capaz de una cierta reflexión llegará a coordinar sus acciones con las de los demás, o si porque existe un progreso de la socialización, el pensamiento quedará reforzado por interiorización. Desde el punto de vista de las relaciones interpersonales, el niño es capaz de colaborar porque ya distingue su punto de vista del de los demás, y esto es evidente en el lenguaje entre los niños. El lenguaje egocéntrico del niño va a ir quedando de lado, casi en su totalidad. Las frases espontáneas que va a decir el niño nos muestran la necesidad que tiene ahora de conectar las ideas con una justificación lógica. En cuanto al comportamiento colectivo del niño, vemos a partir de los 7 años un notable cambio en las actitudes sociales. Por ejemplo, en el juego colectivo de las bolas o canicas. Existen reglas en cuanto a cómo se debe lanzar, cuál es el turno para lanzar la bola y los derechos de apropiación de la bola o de la canica en el caso de que una persona o un niño hubiese ganado. Pero vale la pena recalcar que entre 4 y 6 años el niño no se preocupa de estas reglas. Juegan cada uno con sus propias reglas y tampoco se preocupan por las reglas que tiene el amigo de al lado. Lo propio es jugar a su modo y sin ninguna coordinación. Y resulta curioso que cuando le preguntamos a un niño de esa edad quién ha ganado, se va a sorprender, ya que para ellos todos ganan. A los 7 años de edad, el niño ha progresado, aunque aún sin entender las reglas, sabe que todo juego está reglamentado y el concepto de ganar pues adquiere otro significado colectivo. Ganar vendría a ser triunfar dentro de un juego reglamentado y el reconocimiento por la parte del otro para él como un triunfador, y que las ganancias pues serán las bolas. Lo esencial es que el niño es susceptible de un principio de reflexión, en vez de las conductas impulsivas de la primera infancia, acompañadas de una creencia inmediata y un egocentrismo intelectual. El niño, a partir de los 7 u 8 años, piensa antes de actuar y empieza de este modo a conquistar esa difícil conducta de la reflexión. La reflexión es una conducta social de discusión, pero interiorizada. Al igual que el propio pensamiento, supone un lenguaje interior y por tanto está interiorizado. De acuerdo con esa ley general,
según lo cual se acaba siempre aplicando a uno mismo, las conductas adquiridas en función de los demás o la discusión socializada no es más que una reflexión que hemos exteriorizado. En cuanto a los instrumentos mentales que permitirán esta doble coordinación lógica y moral, están constituidos en lo que concierne la inteligencia por la operación y por la voluntad en lo referente al plano afectivo. Se trata de dos nuevas realidades que están, como veremos, muy próximas entre sí, puesto que ambas provienen de una misma inversión o conversión del egocentrismo primitivo. Durante los años de primaria, el niño va a empezar a utilizar operaciones mentales y la lógica para reflexionar sobre los hechos y los objetos de su ambiente. Por ejemplo, si a un niño le pedimos que ordene 5 palos por su tamaño, pues lo primero que va a hacer es compararlos mentalmente y luego extraerá conclusiones lógicas sobre el orden correcto, sin efectuar físicamente dichas acciones que corresponden a ordenarlo. Esta capacidad de aplicar la lógica y las operaciones mentales le permite abordar los problemas en una forma más sistemática que un niño que se encuentra en la etapa anterior, la etapa preoperacional. De acuerdo con Piaget, el niño ha logrado varios avances en la etapa de las operaciones concretas. Primero, su pensamiento muestra una menor rigidez y una mayor flexibilidad. El niño entiende que las operaciones pueden invertirse o negarse mentalmente. Bueno, es decir, puede devolver a su estado anterior un estímulo, como por ejemplo el vaciar una jarra de agua a un vaso, que se puede invertir esta acción. Así pues, el pensamiento parece menos centralizado y egocéntrico. El niño de primaria puede fijarse simultáneamente en varias características de estos estímulos, en vez de concentrarse exclusivamente en el estado estático de lo que está viendo. Ahora, estas condiciones de hacer inferencias respecto a la naturaleza de las transformaciones, pues finalmente en esta etapa ya no basa sus juicios en lo que son las apariencias de las cosas. Los 3 tipos de operaciones mentales o esquemas con que el niño organiza e interpreta el mundo durante esta etapa son la seriación, clasificación y conservación. La seriación. La seriación es la capacidad de ordenar los objetos en progresión lógica, por ejemplo, del más pequeño al más alto. Es importante que comprendamos los conceptos de número, de tiempo y de medición. Así, los preescolares tienen en general un concepto muy limitado de tiempo. En su mente, un niño preescolar puede entender que 2 minutos es igual a 20 minutos o a 200 minutos. Por el contrario, si hablamos de un niño ya más grande de primaria, él puede ordenar los conceptos de tiempo a partir de la magnitud creciente o decreciente. Para ellos, 20 minutos desde luego es menor que 200 minutos, pero más que 2 minutos. 20 minutos más que 2 minutos. En uno de sus experimentos, Piaget le pedía a los niños ordenar una serie de palos, como le mostraba en una figura. Nous allons constater, d'abord voir comment se constitue une structure qu'est la seriation. Yes. They're like stairs, aren't they? Okay. I'm going to give you these sticks here, and you try to put them together so they make stairs. Okay? Put them there, okay? Good. I'm spreading them out a little bit. Les jeunes enfants, antérieurement aux opérations, au niveau préopératoire, se bornent à faire des couples, des petits et des grands.
Et le premier des sujets que vous allez voir, Barbara, à 3 ans, 6 mois, ne se borne à disposer ses bâtons qu'en petit et en grand. Little ones go there. The little ones go there? And the big ones? There. Well then, put them... Can you show me once again, a little louder? The big one's here, the big one's here, big one's here, the big one's here, the little one's here. Yes, that's fine. You put the big ones here and then the little ones here. That's fine. Entre los 3 y 4 años de edad, los niños podían localizar lo más largo y lo más corto y podían ordenarlos. Parecen que entendían una regla lógica del cambio progresivo, es decir, los objetos pueden ordenarse atendiendo a su tamaño creciente o decreciente. Pero les es difícil construir una secuencia ordenada de 3 o más palos. Para ello van a necesitar efectuar al mismo tiempo las operaciones mentales. Seleccionar el palo apropiado pensando en su longitud en relación con los que ya usó y también en relación con los restantes. Como comparando, el preescolar no puede realizar esta tarea porque se centra en una sola dimensión a la vez. Esto es su pensamiento que está centralizado. Mathieu, qui a 6 ans, 5 mois, aboutit par tâtonnement, par essai-erreur, à une sériation correcte, en partant du plus grand pour arriver au plus petit. Il n'a pas un programme au moment où il commence à construire sa série. Il se rapproche donc de la structure sans l'avoir encore atteint. You do it. We'll just have to take the littlest one right up to the biggest one. Where's the littlest one? This one. This one? And the biggest one? This one? Yes. First I'm going to stand them all up and see which one is the biggest. Can you tell me what you did? Well, first I looked at which one was the biggest. And then? And then I looked again at which one was still the biggest, still. And then? And then I saw that it made stairs, that's there. So I put that one after, and there it was. Catherine, qui a 9 ans, elle, possède la structure. Elle emploie une méthode opératoire pour la construire. Elle dit, j'ai regardé lequel était le plus grand, et puis ensuite, lequel était encore le plus grand, et ainsi de suite. Elle prend toujours le plus grand de tous ceux qui restent. Autrement dit, dès la construction de la série, elle aboutit à une méthode exhaustive sans avoir besoin de tâtonnement. Eh bien, de cette conquête d'une structure, elle peut tirer des conséquences nouvelles auxquelles elle n'avait jamais pensé. Then this one. 7? 7. You counted them fast, Yes, I did 3 plus 4, I looked. And how many of the sticks are there that are smaller than this one?
7 again. 7 again. How do you know? Because you didn't count. I didn't count. But it's easy to know because there are 7 in this direction. And it's easy that there are 7 in the other because that's it. Same. It's the same thing. Comme vous venez de voir, on lui demande combien il y a d'éléments plus grands que le plus petit, elle les compte. Et ensuite on cache et on lui demande combien il y a d'éléments plus petits que le plus grand. Elle n'a pas besoin de les compter, elle déduit tout de suite que ce sont les mêmes. Et elle répond 7 comme elle avait compté 7 dans l'autre sens. Enfin, vous voyez ici la structure qui n'est pas simplement une construction d'une organisation sériale, mais qui en tire des conséquences auxquelles l'enfant n'avait jamais pensé puisqu'on ne lui avait jamais posé cette question. Autrement dit, la structure est source de pouvoir déductif, et tout en étant essentiellement, comme je l'ai dit à l'instant, l'ensemble de ce que l'enfant sait faire et non pas l'idée qu'il s'en fait. La adquisición de las operaciones mentales con las que se efectúan las tareas de conservación no se realiza al mismo tiempo en todas las áreas. La comprensión de los problemas de conservación sigue una secuencia gradual. Por lo regular, un niño va a adquirir esta capacidad de conservación de los números entre los 5 a los 7 años. Conservación de área y peso aparece más o menos de 8 a 10 años. Y entre los 10 a 11 años, casi todos los niños pueden ejecutar las tareas relacionadas con la conservación de volumen. Desfase horizontal es el nombre que Piaget le dio a esta falta de uniformidad del pensamiento infantil dentro de una etapa. J'aimerais les illustrer en vous montrant la succession des réactions en face d'un problème qui est le problème de reproduire un volume avec une maison, un édifice dont la base change. We'll say it's the ocean, this blue cardboard. Huh? We'll say it's the ocean. You know the ocean? Have you ever seen the ocean? And in the ocean we put some islands. They're islands. Oh, yes. Okay? Yeah. A big one. A big one, yes. And on one island we built a house. You see, it just fits on the island. It's built on the whole island, but it doesn't go off it. Now, what I'd like for you is these blocks, you build a house, too, on that island here. On the whole island, but without going off it. And I'd like that house to have just as much room as this one here. Okay. Do you understand? Just as much room as in this one. Just as much. Okay? Go ahead. I can't put anymore. Yes, that's fine. There. It's the same house? There's just as much room in the two houses? Yeah. You're sure? How do you know? Because I think. How do you see? You can lift that one if it helps you. You can pick it up. Show me. I don't see very well. Ah, yes. I didn't mean like that. Okay. But show me how you see there's just as much room in the two houses. Because I see that that's this big. And if they're just as big, like that, there's just as much room in them? Yeah. You're sure? Yes. Donc le plus jeune, à 4 ans, n'a aucune idée du volume. Il a beau comprendre qu'on lui demande de faire une maison qui contient la même place, la même chose de place, comme nous disons en français enfantin, eh bien, il cherche simplement une maison de même hauteur. Et son idée de l'égalité unidimensionnelle lui donne l'impression d'une égalité générale.
So there has to be just as much room in the house you build as in that one. Higher still? Whatever you want, whatever you think. Do you think there's just the same room, or is there more room here or more here? More room there. Ah, so you have to make more room. You have to build some more. You have to go up higher. There has to be just as much room. Do you think that there's just as much room there and there, or not? No, because there it's thinner. Aha, very good. So what would you have to do to have just as much room? Make it bigger. Then make it bigger. On this side? Hey, can you build in water? No. So how can you make your house bigger? I don't know. A minute ago, you told me there isn't just the same room in these two houses. No. Where is there more room? Here. Okay, so you have to make more room in the other house. Yeah. So how can you do it? I'll give you some blocks and you build some more. On top then? Yes? You want to? Yeah. Okay, go ahead. So, you think that's okay now? A little bit more. A bit more? Go ahead. You want me to help you? I'm not very good at it, but there. You want to put some more, or do you think that's enough? That's enough. That's enough? There's just as much room now in the two houses? Yeah. How do you know that? Can you tell me how you know? No. But you're sure that there's just as much room, or not absolutely sure? Not absolutely. Not absolutely sure. Why do you think that there's just as much room? What makes you think that? Because it's high enough. Hésite au contraire beaucoup, ce qui est probablement l'indice qu'elle change de stade. Elle dépasse la hauteur du modèle. Elle comprend que le même volume, c'est pas la même hauteur. Mais elle n'a aucune certitude, elle dépasse cette hauteur simplement par des compensations qualitatives sans le moindre essai de mesure. There. Okay. We'll straighten it out so it doesn't fall. So, there's just as much room as in this one? I think so. I'd like you to be sure. What are you doing there? There, sure. That way you're sure? Okay. How are you sure? What did you do there to be sure?
Well, that's exactly the right size of this square. Yes. So that high, that makes that the size of the square more. Yes. So that's better. So what you're saying, if I got it right, it's just as high No, it's more. at first, and then it's the same size as the square on top? Yeah. Is that it? Yeah. That's what you meant? Okay, and that's how you're sure that there's just as much room? Yeah. 6 ans et demi, au contraire, vous montre un début de mesure. Il comprend que le dépassement de la hauteur du modèle est nécessaire, et il n'y a à cet égard plus de problème pour lui, mais il fait des compensations quantitatives qui demeurent insuffisantes. Il mesure en cube unité, un point c'est tout. There. There's just as much room in the two houses? I'd say so. You'd say so. Okay. How can you tell? Well, there are 3 lines. And then I looked at the lines. Where are there 3 lines? Explain it to me. There. 1, 2, 3. Okay, those big lines there. And then there And are then 3 of there, them? I can put them. Yes, show it on this side maybe. There. There. It's the same 3. And then there's 3 lines on top, and I can put them there. Yes. Can you show me the lines on top? Can you put them there? Those? The Yeah. last 3? Yeah? So the last 3 are these 3 lines? Yeah. Okay. And then the first ones, that's to make it as high as the house? Yeah. Okay. And that's how you can be sure that there's just as much room in the 2 houses? No, because there, I didn't do all the sides. Ah, so then what? I have to put 3 more. 3 more. There. What do they represent, those 3 more? Can you show me on that one what they represent? That one. That side. Yeah. And then I put 3 more. Yes. They represent this side. So now you have which ones that are done? That one, that one, that one. I only have to do that one. Okay. Okay. That's that side? Yes. 10 ans, contrairement au précédent, se livre à des mesures. Il décompose le volume en plots représente une surface alors qu'en fait il en faudrait 12. Y bueno, así llegamos al final de esta tercera parte de los mini documentales que hablan sobre el desarrollo cognitivo basándonos en la teoría de Jean Piaget, específicamente en artículos científicos actualizados, el libro 6 Estudios de Psicología y el nacimiento de la inteligencia en el niño. Si te ha sido de utilidad y crees que les puedes aportar a otra persona con este conocimiento, comparte el vídeo, dale me gusta y si quieres estar al tanto de lo que pasa en el canal Memphis, pues te invito a suscribirte y a activar la campana. Reciba un abrazo fraterno y hasta luego.